Queridos amigos, en esta conferencia quisiera comenzar volviendo un momento sobre el capítulo 13 que vimos la vez pasada. Les había dicho que este capítulo 13 es una recapitulación del episodio de los dos testigos del capítulo 11. Se trata del enfrentamiento entre la bestia y los discípulos de Cristo. En el capítulo 11, el acontecimiento se contempla desde el punto de vista de los dos testigos y en el capítulo 13, desde el punto de vista de la bestia. El capítulo 13 nos muestra la estrategia de Satanás para apartar a los hombres de Dios. Lo hace suscitando la bestia del mar, una criatura que impresiona a los habitantes de la tierra por su poder aparente irresistible. Y por la bestia de la tierra, el falso profeta, que conduce a los habitantes de la tierra hasta la bestia del mar para que la adoren. La segunda bestia organiza una especie de falsa liturgia idolátrica con acciones mágicas para impresionar a los habitantes de la tierra. De esta manera, el dragón intenta apropiarse de la adoración que debería estar reservada a Dios. Para continuar la interpretación de este capítulo 13, y en particular la imagen de la bestia, es importante tener en cuenta el uso de estas imágenes simbólicas en el Antiguo Testamento. Como les indiqué en la introducción general, las imágenes proceden del capítulo 7 del libro de Daniel y conviene volver a ese texto. Libro de Daniel 7, 3 hasta 8. 4 bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso, estaba medio erguida, con 3 costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia con un leopardo con 4 alas de ave en el lomo, y esta bestia tenía 4 cabezas, y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia terrible y espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. En el contexto histórico del libro de Daniel, estas 4 bestias representan simbólicamente 4 reinos o imperios. La primera bestia representa el reino de Babilonia, la segunda el reino de los medos, la tercera el reino de los persas y la cuarta el imperio de Alejandro Magno, cuya expansión fue fulgurante en el IV siglo antes de Cristo. El pequeño cuerno mencionado al final parece aludir al rey de Siria, Antíoco Epífanes, en el II siglo antes de Cristo, quien desencadenó una terrible persecución religiosa contra el pueblo judío. Ya hemos visto que la persecución duró aproximadamente 3 años y medio.
Es importante tener esto en cuenta para comprender uno de los significados fundamentales de la bestia del mar en el capítulo 13 del Apocalipsis, que reúne en sí los rasgos simbólicos de las distintas bestias del capítulo 7 de Daniel. Esta bestia puede entenderse como representación del Imperio Romano, que en aquel momento era la gran potencia dominante en el mundo mediterráneo. Sin embargo, hay que recordar que un símbolo es siempre un punto de vista particular sobre la realidad. Por eso, la bestia del mar no representa simplemente al Imperio Romano en cuanto tal, sino al Imperio Romano en cuanto idólatra. Piénsese en el politeísmo greco-romano. Y en cuanto comenzó a perseguir a los cristianos. Es cierto que en la época de redacción del Apocalipsis, a finales del primer siglo después de Cristo, todavía no existía una gran persecución generalizada. Sin embargo, ya había tenido lugar la persecución de Nerón en Roma en los años 60, de la cual fueron víctimas Pedro y Pablo. Y aquí y allá se daban persecuciones esporádicas, y recordemos que la comunidad cristiana de Pérgamo tuvo un mártir en la persona de Antipas. Por eso pienso que la bestia del mar representa al Imperio Romano desde el punto de vista de la idolatría que promovía. ¿Y qué podemos decir de la segunda bestia, la bestia de la tierra? La mayoría de los exegetas consideran, y probablemente con razón, que en el contexto histórico del Apocalipsis, esta bestia simboliza el culto imperial. En la introducción general vimos que a partir de la muerte de Julio César y luego de Augusto, el primer emperador romano, los emperadores eran divinizados tras su muerte por decreto del Senado y recibían culto. También vimos que el emperador Domiciano, que reinaba en la época de redacción del Apocalipsis, exigía incluso ser llamado Señor y Dios en vida, sin esperar a su muerte. Evidentemente, tal pretensión no era aceptable para los cristianos, y el Apocalipsis adopta una postura negativa frente al culto imperial, pues lo considera como una idolatría inaceptable y un instrumento al servicio de las instigaciones del demonio para apartar a los hombres de Dios. Y aquí, pues, un significado simbólico de las dos bestias en el contexto histórico de la redacción del Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis es una profecía. Abarca con su mirada toda la historia de la humanidad, especialmente la historia del pueblo de Dios, y presenta el peregrinar de la Iglesia a través de la historia como un nuevo éxodo. Y no solo en tiempos de Juan la Iglesia encontró hostilidad, esto sucede en todas las épocas. Podemos decir, por tanto, que la bestia del mar y la bestia de la tierra tienen múltiples manifestaciones a lo largo de la historia. Porque en cada época Satanás intenta apartar a los hombres de Dios. Y sería interesante preguntarse en una época determinada, ¿qué rostro pueden adoptar la bestia del mar y la bestia de la tierra? Voy a proponerles un ejemplo concreto a modo de ilustración. Los grandes regímenes políticos totalitarios del siglo XX. Pensemos en la Alemania nazi, en la Unión Soviética,
en los regímenes comunistas bajo su influencia. ¿Qué vemos en todos casos? Por un lado, una persecución terrible contra los cristianos. Por otro, un culto idolátrico al jefe del Estado, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Ceausescu, etc. Lo que en el lenguaje comunista se llamaba el culto a la personalidad. Llama la atención este fenómeno y puede interpretarse a la luz del Apocalipsis como una manifestación en el siglo XX de la actividad de la bestia del mar. Por eso es importante que estemos atentos y nos preguntemos, con prudencia, claro, ¿qué rostro podría adoptar hoy la bestia del mar? Pasemos ahora al capítulo 14 del Apocalipsis. Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre de su Padre. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y como voz de un trueno poderoso. Y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras, y cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Volvemos a encontrar a los 144,000 que ya habíamos visto en el capítulo 7. Y habíamos visto que se trataba de un censo. 144,000, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, etc. Una larga enumeración al estilo de las que encontramos en el libro de los Números. Se trataba, por tanto, de un censo militar. Pues bien, este grupo de los 144,000 lo volvemos a encontrar ahora guiado por el Cordero. Podríamos decir que se trata del ejército del Cordero, entre comillas. Fue enrolado en el capítulo 7 y ahora lo vemos con el Cordero que está en pie sobre el monte Sión. El monte Sión es la colina de Jerusalén donde fue edificado el templo de Salomón. Aquí Sión es probablemente análoga a lo que vimos al comienzo del capítulo 11, el templo de Dios, el altar y los adoradores que están en él. Los 144,000 llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Han sido marcados con un sello protector en el capítulo 7. Oí también como una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y como voz de un trueno poderoso, y la voz que escuché era como de citaristas que tañían sus cítaras. El estruendo de muchas aguas ya lo habíamos encontrado en la visión inaugural del capítulo 1. Aquí hay una superposición de imágenes. El ruido del mar no es el mismo que el sonido de una arpa y de una cítara, pero ambas imágenes se combinan. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000,
los rescatados de la tierra. Y añade el texto, estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Hay que comprender bien el sentido de este pasaje. En primer lugar, observemos que son hombres, varones, pero simbólicamente, no literalmente. No debe entenderse como si solo varones de sexo masculino fueran enrolados por Cristo para combatir las fuerzas del mal. Es una imagen simbólica. Para representar soldados, la imagen masculina resulta más adecuada, por lo menos en el mundo antiguo, donde la guerra era una actividad exclusivamente masculina. De hecho, es un fenómeno muy reciente en la historia de la humanidad que las mujeres participen en el combate armado. Por eso, para expresar la idea de combate, sea cual sea su naturaleza, la imagen masculina era la más apropiada. Más adelante encontraremos también imágenes femeninas que expresan otro aspecto de la iglesia. Entonces que entender el símbolo y no tomarlo al pie de la letra. Y lo mismo vale para el detalle que puede parecer extraño o incluso despectivo hacia las mujeres. No se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Como si la relación conyugal fuera impura en sí misma. Pero no es eso lo que el Apocalipsis quiere decir. El Apocalipsis habla como de costumbre el lenguaje del Antiguo Testamento en un contexto cristiano. La imagen procede del Antiguo Testamento. Podemos recordarlo en un episodio de la vida del rey David, primero libro de Samuel, capítulo 21. El contexto es el siguiente. David, que aún no era rey, servía al rey Saúl, pero Saúl, movido por la envidia, lo perseguía para matarlo. Entonces David huye y llega a Nob, donde está el sacerdote Ahimelech. Primero libro de Samuel 21, a partir del versículo 2. David llegó a Nob, donde se encontraba el sacerdote Ahimelech. Este salió con miedo a su encuentro y le preguntó, ¿cómo vienes solo y sin compañía? David le respondió, el rey me ha dado órdenes, diciéndome, nadie sepa nada del asunto al que te envío y de lo que te he ordenado. A los criados los he citado en tal lugar. Y bien, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. El sacerdote le dijo, no tengo a mano pan común, sino pan consagrado. Bastaría con que los criados se hayan guardado al menos de mujer. David le respondió, ciertamente, siempre que salgo a luchar, nos abstenemos de mujeres, y los criados se mantienen puros. Aunque es un viaje profano, hoy están puros sus cuerpos. El punto importante aquí es que antes de una misión de combate o de una empresa que implica una consagración especial, se pedía en la ley de Moisés una forma de continencia ritual. No se trataba de desprecio del matrimonio, sino de una pureza ritual como expresión de la consagración a la misión. Así debemos entender la expresión del Apocalipsis. Los 144,000 representan al pueblo de Dios en actitud de combate espiritual, consagrado totalmente al Cordero, disponible para seguirlo donde quiera que vaya. Entonces, subrayo,
no se trata de pureza moral, sino de pureza ritual. La ley de Moisés imponía exigencias de pureza ritual que constituían una pedagogía progresiva para enseñar a los hebreos qué es la pureza en un sentido más profundo. En particular, los soldados que iban al combate debían abstenerse de relaciones sexuales. Lo vemos también en el episodio tristemente célebre del adulterio de David, ocurrido después de su encuentro con Ahimelech en el santuario de Nob. Cuando David ya era rey, codició a Betsabé, mujer de Urías. Y mientras Urías estaba en la guerra, David tomó a Betsabé y se acostó con ella. Y ella quedó embarazada. David intentó ocultar el fruto de su adulterio. Procuró que Urías regresara del frente, se acostara con su esposa y así el hijo pasará por ser suyo. Pero no resultó, porque Urías dijo que no era apropiado para él ir a su casa y acostarse con su mujer, mientras el arca, Israel y Judá estaban en campaña. Y bueno, David recurrió a otra estrategia mucho más grave para deshacerse de Urías. Entendamos entonces este punto. Los soldados que partían al combate debían abstenerse de relaciones sexuales. Si comprendemos esto, entendemos lo que significa el Apocalipsis cuando dice que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Lo que significa que están ritualmente preparados para el combate. Son aptos para la batalla espiritual. El texto añade: estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Si los 144,000 son las primicias, se sugiere que habrá otros frutos más tarde, lo que veremos más adelante en el capítulo 14. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. En su boca no se halló mentira, son intachables. Aquí hay un eco del cuarto canto del siervo en Isaías 53, una de las profecías más impresionantes sobre la pasión de Cristo. Leemos en Isaías 53, versículos 7 y 9. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El siervo es conducido como un cordero al matadero. Si volvemos al cordero en Apocalipsis 14, comprendemos que él conducirá a los 144,000 hacia la cruz. La gran victoria del cordero es la victoria de la cruz. Es por la cruz y la resurrección como Cristo vence las fuerzas del mal, y no hay ninguna otra victoria para los discípulos de Cristo. Ya lo vimos en el episodio de los 2 testigos, y lo veremos nuevamente más adelante. Notemos al menos esta alusión discreta que sugiere que el Cordero conducirá a su ejército al lugar donde
obtendrán la victoria, la cruz. En cuanto a la expresión son irreprochables, debe entenderse también a la luz del Antiguo Testamento. Para ser ofrecido en sacrificio, un animal debía ser perfecto, sin defecto físico alguno. Al decir que los 144,000 son irreprochables, el Apocalipsis sugiere que están preparados para ser ofrecidos en sacrificio. Veremos la continuación del capítulo 14 la próxima vez. Hasta pronto para el próximo video.